Saludos a todos, mi nombre es Maynor Martín y tengo la oportunidad de llegar ante ustedes para hablar un poco acerca de la familia. Bien, este servidor ha tenido la oportunidad de atender a muchas personas en el campo de la familia, la orientación espiritual, la consejería cristiana, como se la ha llamado. Dios me dio la oportunidad de trabajar en una emisora cristiana ya hace varios años como pastor consejero u orientador espiritual. Esa radio se encuentra en Guatemala y se llama Radio Cultural TGN. Durante más de 10 años estuve atendiendo a personas que llamaban o llegaban al edificio de la emisora para que se les pudiera dar algún tipo de orientación. El tema más atendido fue el de la familia en sus diferentes manifestaciones. Y cuando uno atiende a las personas, uno se pregunta cómo lograr el bienestar de la familia en general. ¿Qué puedo hacer o qué podemos hacer como seres humanos, como sociedad y sobre todo como cristianos para que la familia mejore? Quizás usted se ha hecho estas mismas preguntas o quizás usted está pasando por situaciones en las que necesita algún tipo de orientación espiritual o consejería cristiana. Una consejería que debe entenderse que parte de la Biblia y no parte de la preparación profesional de aquellas personas que se dedican a la carrera de la psicología. Quizás usted esté entonces preocupado por alguna familia que es amiga de ustedes o familia de algunos familiares que los rodean. Quizás estén preocupados porque han percibido necesidades enormes en la sociedad en donde vive desde el punto de vista de la familia, o quizás, como dije hace un momentito, usted mismo esté pasando por alguna necesidad. Lo que sí sé es que Dios pensó en todo cuando creó los cielos y la tierra, y especialmente al hombre y a la mujer, cuando los trajo a la existencia. Él dejó todo, absolutamente todo, para que ellos disfrutaran y vivieran una vida feliz. Recuérdese que Dios hizo al ser humano en santidad. Claro, le dio la eh, decisión o el poder de decidir, llamado así también el libre albedrío, entre obedecerlo a Él o desobedecerlo. Y por supuesto ya sabemos lo que sucedió, desobedeció al Señor. Pero esto no viene hasta después de hablar de esas bases y de todo lo que Dios dejó para que el ser humano, hombre y mujer, pudieran desarrollarse correctamente y de una manera feliz. Cuando Dios decidió comunicarse con el ser humano y le da su palabra, le deja su palabra, lo que buscaba era el bienestar de cada uno de ellos. Naturalmente, el bienestar de la familia y de la sociedad en general. Sí, Dios está preocupado por el bienestar de la familia. Entonces, nosotros, todos los seres humanos, debemos también estar preocupados por el bienestar de la sociedad más fundamental que existe. ¿No le parece entonces que debemos abordar estos temas desde el punto de vista de Dios? Esas bases que Dios nos ha dejado y no las nuestras, que se ha demostrado con mucha prueba que somos personas que no logramos salir adelante por sí mismos. Bueno, no estoy diciendo que todas las familias están destruidas. Claro que sí, hay familias que viven correctamente, aún aquellas que no siguen a Dios, están haciendo la mejor lucha. Sin embargo, el final de estas familias muchas veces no es bueno. Dios entonces nos ha dejado eh, firmes fundamentos, bases importantes para que nosotros las sigamos. Así que vamos a ver algunas de esas bases. Sabemos nosotros que Dios ha dejado las escrituras, la Biblia,
porque el ser humano necesitaba orientación, ya que había descompuesto todo su entorno, toda la sociedad, su ser completo cuando pecó. Eso lo va a decir en el capítulo 3 del Génesis. Familias enteras estaban sufriendo y teniendo problemas. Abraham, por ejemplo, Lot con sus hijas, Isaac, Jacob, José. Al final de la narración del Génesis vemos a un joven sufriendo por una familia que estaba realmente pasando por momentos difíciles. Y por supuesto que la sociedad en general estaba mal. Por eso hay narración acerca de lo que Dios crió y cómo lo crió y para qué lo crió. Entonces comencemos hablando de esas bases firmes. Dios, primero, tenemos que decir que preparó un excelente ambiente para el buen desarrollo de la familia. Según el libro del Génesis, capítulo 1 y 2. No vamos a leer estos pasajes que son extensos, pero sí vamos a mencionar algunos versículos porque son importantes para que nosotros entendamos lo que Dios estaba haciendo. Entonces, la primera base, el primer fundamento es que Dios preparó un excelente ambiente, un excelente entorno para el desarrollo de la familia. Él creó el universo para bendecir al hombre y a la mujer, al matrimonio, en el día, por supuesto, como en la noche. Dios lo dejó todo preparado. Varias veces, por lo menos 7 veces, en este capítulo 1 del Génesis se nos dice que Dios dijo. Cuando Dios habla, se realiza lo que Él dijo que se hiciera. La palabra de Dios tiene resultados. Por eso cuando el ser humano sigue la palabra de Dios tiene muy buenos resultados. La expresión en el hebreo es Vayemer Elohim. Dios dijo. Cuando Dios entonces expresa, cuando Dios habla, cuando Dios decide algo a través de la palabra y solamente cuando Él hace las cosas a través de su palabra se realizan. Hoy día muchas personas piensan que sus palabras van a construir cosas. Y por supuesto que el hombre tiene el poder de decisión y puede hacer avanzar cosas, pero no es por el poder de su palabra como lo hace Dios. Dios sí, Dios dijo y se hizo. Por ejemplo, el primer día Él creó todo, lo que tiene que ver con luz y tinieblas, según los versículos 3 al 5 de este primer capítulo de Génesis. El segundo día, Dios separó las aguas, es decir, hizo los cielos, las aguas, las de arriba y las de abajo. El tercer día, Él separó la tierra y el agua, es decir, puso lo seco y mantuvo las aguas debajo de la expansión juntas y un sistema que por supuesto iba a regar a toda la tierra. El cuarto día, Él hizo las lumbreras para que señorease en el día y la noche, para que el hombre pudiera tener bendición tanto en el día como en la noche. El quinto día, todos los seres vivos en los aires y en el agua, con la capacidad de reproducirse, según el capítulo 1, versículos 20 al 22. El sexto día tenemos la creación de seres vivos en toda la tierra. Y por supuesto que la creación de el ser humano, hombre y mujer. La creación del hombre de manera personal, no como el resto de la creación. Dios había dicho y se hizo. Pero en el caso del ser humano, Dios toma otra medida, toma otras acciones, hace otras cosas. No es importante lo que tengamos, dónde vivamos, o lo que conozcamos, o lo que hagamos. Dios nos ha dado todo para que podamos tener un ambiente fabuloso, perfecto, para vivir como personas, como pareja y como familia. Solo es cuestión de que nosotros
realmente disfrutemos de ese ambiente especial. Dios hizo todo entonces el universo, hizo todo el mundo, le dio todas esas características hermosas para que el ser humano las disfrutara. Hay personas, hablo de padres, papá y mamá, que dicen que llega el fin de semana y no pueden quedarse en casa porque les parece aburrido. Estamos hablando de personas que ya tienen hijos, que ya tienen una familia que mantener y sostener, educar, orientar, ponerla hacia adelante, enseñarles a vivir a sus hijos e hijas. Pero no, ellos piensan que lo que tienen es aburrido. Piensan que lo que tienen no es suficiente para disfrutar su vida como ellos creen que deben disfrutarla. Algunos piensan que no se pueden quedar en casa porque realmente no están logrando lo que deben hacer. Y entonces se van a algún lado afuera, dejando a sus hijos a merced de personas que los cuidan, que no son personas que muchas veces son responsables, sino que van a cometer muchas cosas malas. No en todos los casos, por supuesto, pero sí hay el riesgo. O simplemente que no los van a orientar. Así que las personas, los padres, van hacia afuera buscando aventuras de todo tipo. Gente que está buscando disfrutar la vida desde el punto de vista hedonista. Eso quiere decir que están buscando el placer para satisfacerse a sí mismos. Por supuesto, es un concepto equivocado y es porque no se han dado cuenta que Dios les ha dado todo el ambiente para que lo disfruten en familia. Dios entonces nos dio todo para disfrutarlo. Dios nos dio esta creación para que nosotros pudiéramos realmente disfrutar de esa idea que Dios tiene en cuanto a lo que es el disfrute conforme a su palabra, conforme a lo que Él dice. Y a eso se le llama en la Biblia ser bienaventurado. Así que la primera base, el primer fundamento es que Dios creó un ambiente perfecto. La segunda base, que es realmente importante desde el punto de vista del individuo, es que Dios creó seres humanos perfectos para que desarrollaran el matrimonio. Por supuesto que primero ellos se desarrollarían y luego llegarían al punto del matrimonio y también allí tendrían que desarrollarse correctamente. Dios les dio su imagen y semejanza. ¿Qué es esto de imagen y semejanza? Bueno, el ser humano creado por Dios de una manera personal, diseñado y moldeado por Dios, por las manos de Dios, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ya no fue algo impersonal como en el resto de la creación que en los versículos anteriores se narra cómo llegó a existir, sino que Dios nos habla que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La palabra allí o el verbo formó expresa el trabajo deliberado y diseñador de un artesano alfarero. Dios mismo formando al hombre. El verbo sopló es una palabra calurosa, es una palabra personal que nos habla de la intimidad, de la expresión que tiene que ver de una persona hacia otra, en este caso creando al hombre, una intimidad de cara a cara, de una expresión de darse a sí mismo. Eso no quiere decir, y no debe caerse en el error enorme, de que Dios nos dio parte de sí y que nosotros somos parte de Dios como lo enseña el panteísmo. Por supuesto, eso no lo enseña la Biblia, pero lo que estamos diciendo aquí, lo que la palabra de Dios nos está mencionando es que Dios creó al hombre de una manera
especial, creó al ser humano en su totalidad, hombre y mujer, de una manera especial que le dio un aliento de vida diferente al resto. Imagen y semejanza, entonces, aquí tiene que ver con la integridad con la que Dios creó a Adán. Esa integridad perfecta en su intelecto. Él estaba lúcido cuando sus afectos estaban en perfecto equilibrio con la razón y la voluntad. Cuando todos sus sentidos estaban totalmente regulados y cuando verdaderamente Adán subordinaba toda su excelencia a los admirables dones de su creador que es Dios. La perfecta imagen divina estaba tanto en la mente y en el corazón, en el alma y el espíritu, y por supuesto en todas sus habilidades, como por supuesto en el cuerpo, porque el ser humano era en ese momento y es hoy un ser indivisible. Aunque no somos perfectos ahora, en aquel tiempo Adán lo era, es decir, era una persona que vivía en santidad. Podía pecar, sí, que más adelante pudo elegirlo, pero era una persona perfecta e integral. Ahora esto nos deja realmente un ambiente especial en esta segunda base o este segundo fundamento, porque la Biblia nos dice que esa imagen y semejanza fue dado tanto al hombre como a la mujer, al varón, o como traduce la Biblia Reina Valera 1960, la varona. Es algo que debe dejar lecciones enormes en nuestra vida, porque no hay diferencia en lo que es la persona, la integralidad, la integridad del ser humano, hombre o mujer, delante de Dios son iguales. Por supuesto que no estamos hablando aquí de las diferencias físicas, sentimentales, emocionales, entre un hombre y una mujer. Estamos hablando de la dignidad frente a Dios. Tanto el hombre como la mujer son seres humanos que son redimidos o pueden ser redimidos por Cristo Jesús ahora que se encuentra en un estado de pecaminosidad. Y el que no ha recibido a Jesús en su corazón, pues puede hacerlo, tanto hombre como mujer. De tal manera que la imagen y semejanza de Dios en el ser humano tiene que ver con esos atributos que Dios tenía, solo que en el caso del hombre son delegados, son puestos por Dios. En el caso de Dios, por supuesto, Él los tiene de manera infinita y perfecta, santísima. Su intelecto, su santidad, su moralidad, todo en Dios es perfecto. Pero en el ser humano es derivado de. Dios le dio esa oportunidad al ser humano de tener esos atributos, como se les ha llamado, atributos transmisibles. Hay algunos atributos o muchos atributos de Dios que no se han transmitido al ser humano. Por supuesto, tenemos que pensar en la eternidad. El ser humano no puede llegar a ser eterno en ese sentido de la palabra porque sí tiene un comienzo. Aunque en Cristo Jesús va a tener el disfrute de la vida eterna en Él, porque no tendrá el final, la separación definitiva con Dios, ya que en Cristo Jesús hay vida. Eso quiere decir, hay unión con Dios en el sentido de la comunión, en el sentido de poder disfrutar de Él como su Dios. Así que Dios le dio la imagen y semejanza a los seres humanos. Por lo tanto, entonces el ser humano, varón o hembra, mujer o varón, nunca deben tratarse como inferiores. El ser humano debe tratar a otro ser humano como igual, porque tiene la imagen y semejanza de Dios. Esa es la segunda base, es el segundo fundamento.
También nos habla aquí de que Dios les dio la facultad a estos dos seres humanos, hombre y mujer, les dio la facultad de administrar el ambiente para su desarrollo matrimonial. Esa es la tercera base. Les dio la facultad de administrar el ambiente para su desarrollo matrimonial. Él les dice en el versículo 26, la segunda parte, que señoree, que sojuzgue. Significa, la palabra señorear significa mandar o dominar algo como dueño de algo. Y sojuzgarla significa sujetar, mandar, hacer el dominio de algo incluso con cierta violencia o con violencia. Eso significa el verbo sojuzgar. Entonces, aquí el Señor le da al ser humano algo realmente muy importante. Dentro de lo que es la imagen y semejanza, tiene la bendición de señorear, o sea, dominar su ambiente, dominar su cuerpo, dominar su familia en el buen sentido, no de ser un tirano, sino de amar a esa familia, amar a la esposa y amar a los hijos. De hecho, el Nuevo Testamento nos dice claramente a través del apóstol Pablo que el marido debe amar a su esposa y que la esposa debe estar sujeta al esposo. Claro, una esposa que es amada no va a tener ningún problema de estar dirigida por el esposo, porque el esposo lo hace con amor. Y por supuesto ese amor va a manifestarse en el caso de los hijos. Entonces los hijos van a ser formados, van a ser disciplinados, van a ser guiados, van a ser tratados con amor. Y ellos nunca podrán tener algún problema con los padres. Pero lamentablemente no logramos señorearnos ni a nosotros mismos. No logramos tener dominio sobre nosotros. Somos personas indisciplinadas, personas que dejan pasar las cosas, el tiempo. Los padres, antes de convertirse en eso, en padres, jamás, bueno, en muchos casos, tal vez podríamos no ser tan abarcadores ni tan fuertes en esa expresión, pero casi nadie, hasta ahorita no he encontrado a muchas personas que me hayan dicho que se preparó de antemano para ser esposo o esposa y por supuesto para ser padre o madre. Entonces el asunto de dominar algo se ha dejado a un lado. Por negligencia, sí. Cuando Dios hizo al ser humano, incluía esa bendición de señorear, de dominar, de ser dueño, de adueñarse, de poder guiar y poder llevar hacia buenos términos lo que se le había dado. Sojuzgarla tiene que ver con mandar, es una palabra que también puede traducirse como dominar, sería como una palabra sinónima. De hecho, en la Biblia se utilizan muchas veces dos conceptos que marcan uno. A ese concepto se le llama endiadis. Es una figura de lenguaje que tiene que ver con dos conceptos señalando una verdad. Entonces, señorear y sojuzgar tiene que ver con que el ser humano, tanto hombre y mujer, deben mantener ese señorío, ese dominio en todas las áreas de su vida. Como ya se mencionó, debe hacerse primero con él mismo. Debemos tener la disciplina para mantener esa comunión con Dios, primero. Segundo, tenemos que tener esa disciplina para mantener la comunión, buena comunión con la esposa o el esposo. Y también tenemos que mantener ese dominio, esa disciplina para estar con los hijos, para enseñarles. No dejar hoy, en este siglo XXI, no dejar que la televisión ocupe ese lugar. No dejar que los medios de comunicación a través de los medios electrónicos lo hagan. No dejar que la escuela
tome ese lugar que nos corresponde a nosotros y que tenemos el privilegio de tener el dominio, la buena administración, si queremos llamarle así, también de nuestra familia. Hijos e hijas, tanto pequeños, adolescentes y jóvenes, van por la vida sin ninguna orientación. No saben qué hacer. Bueno, es que no saben qué hacer los padres, porque no están señoreando ni sojuzgando. Es importante que entonces se empiece en este momento, en el momento en el que se encuentre cualquier persona, ya sea que no se haya casado, ya sea que esté casada, o ya sea que sea un abuelito o una abuelita, es importante que comience a dominar, a administrar correctamente su vida y la vida de los demás. Algo se puede hacer, algo se puede enmendar, algo se puede arreglar para vivir de una mejor manera. Pero para los que no han tenido todavía la experiencia del matrimonio, de tener una esposa, pues es importante que se preparen, que lean, que investiguen, que vean en la palabra de Dios cómo deben guiar a la familia. Y por supuesto que también cómo no guiarla. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que se equivocaron. Y la Biblia lo deja allí y lo narra, porque Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de los malos ejemplos y de las personas que cometieron el error de no tomar en cuenta su palabra y no seguir los mandamientos que Él dejó. Entonces se equivocaron tremendamente. Aún gente que era creyente. El ser creyente en Dios, el tener fe en Dios, no significa que en todos los aspectos el ser humano va a poder tener algo bueno. Si descuida, por ejemplo, el caso de los hijos, tendrá problemas como en el caso de David. David tuvo enormes problemas con sus hijos porque él no los atendió correctamente. Tenía una fe enorme en Dios, pero su familia la olvidó. Así que los que no tienen experiencia pueden comenzar a hacerlo. Pueden empezar a señorear, a sojuzgar, a conocer, a buscar la mejor orientación en la palabra de Dios y por supuesto que también los escritos de algunas personas que desde el punto de vista bíblico nos dicen qué es lo que se debe hacer. No aquellos que son gente que solamente busca la orientación desde el punto de vista humano, los motivadores. Pueden decir cosas muy bonitas, pero si no surgen de la palabra de Dios, pues obviamente no se deben seguir. Bien, entonces la tercera base, el tercer fundamento de la familia es que le dio la facultad de administrar. La segunda base que mencionamos es que Dios crió seres humanos perfectos para que desarrollaran el matrimonio. Y la primera base es que Dios preparó un excelente ambiente para el desarrollo de la familia. Vamos a la cuarta base, según el Génesis capítulo 1 y 2. Dice que los bendijo en todo. El versículo 28 nos dice eso. La palabra bendecir tiene dos implicaciones. La primera implicación tiene que ver con un privilegio o regalo de parte de Dios. Es decir, que lo que Dios le permite hacer y tener al ser humano no es porque el ser humano lo merezca, sino que es un regalo, algo no merecido. Diríamos que es algo así como la gracia. Es de gracia que Dios le provea algo al ser humano. La segunda acepción o la segunda implicación tiene que ver con una responsabilidad de cómo usar esa bendición frente a Dios. Así que los bendijo Dios en todo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Versículo 28. Fructificad y multiplicaos. La palabra
Fructificar implica la superación plena de cada persona en todos los aspectos como ser humano, en su intelecto, en sentimientos, en voluntad, en moralidad, en sociedad, en el aspecto físico y por supuesto en la relación con Dios, que tiene que ver con todos esos aspectos, que tiene que haber santidad, fructificar. La palabra aquí no solamente tiene que ver con tener hijos, sino que tiene que ver con todo el desarrollo humano. Por eso estamos hablando del aspecto intelectual. Como ya mencioné hace unos minutos, los seres humanos, antes de llegar a ese realmente hermoso momento de casarse, no se han preparado. Bueno, debemos hacerlo. Debemos buscar la información correcta en la palabra. Tenemos que mejorar nuestro intelecto. Tenemos que superarnos. Tenemos que quitar aquellos sentimientos que nos puedan causar algún problema. Bueno, lamentablemente el ser humano tiene muchas experiencias malas durante su niñez, durante su adolescencia, que no debería ser así, pero lamentablemente así es. Y muchas veces crecen esos sentimientos y los descarga sobre la familia. No, debemos fructificar y no destruir. Nuestra voluntad también debe ser dominada. Nuestra moralidad, por supuesto. Hay personas que buscan constantemente lo que es la inmoralidad. Pero el ser humano no está para eso. El ser humano está para superarse, para fructificar, para que esa moralidad pueda desarrollarse correctamente en los parámetros de lo que Dios ha dicho. Y por supuesto eso redundará en una sociedad mejor. Mejor desde el punto de vista de aquellos creyentes. Por supuesto, de los no creyentes no se debe esperar demasiado, pero desde el punto de vista de los creyentes debe de haber una mejoría en la sociedad. Luego Dios dijo, multiplicaos. Se ha dicho que este aspecto es el que más aplica el hombre y la mujer, pero hasta en eso no lo hace bien. Hoy por hoy, en este siglo XXI, parece que el ser humano piensa que su sexualidad es como cualquier trapo, cualquier cosa que se puede usar y desechar, sin ninguna implicación. Pero está totalmente equivocado. El uso de la sexualidad es algo que se debe hacer con toda responsabilidad y con la santidad que Dios nos ha permitido tener como algo que Él nos ha delegado. ¿Debemos multiplicarnos? Sí. Bueno, sobre esta multiplicación hay mucho que decir porque se podría hablar acerca de cuántos hijos se deben tener, qué métodos deben usarse para controlar la natalidad, o si es que hay que controlar la natalidad o no. En la actualidad, esta sociedad mundial está haciendo esfuerzos por regular o por minimizar la multiplicación del ser humano, pero no lo hace correctamente, enseñando cómo debe hacerse en santidad, sino lo hace incorrectamente. Y uno de esos puntos es el poder poner a disposición de mucha gente la vida de aquellos que están formándose en los vientres de las madres. Entonces, el asunto de la multiplicación acá, en aquel momento en el que Adán y Eva fueron creados, por supuesto, tenía que desarrollarse de una manera adecuada, como hoy también debe hacerse. El ser humano debe prepararse para eso. Las palabras o los conceptos de señorear y sojuzgar tienen que ver también con la sexualidad. Proverbios nos dice que el ser humano debe disfrutar con la mujer de su juventud y podría aplicarse también, y definitivamente dentro de ese disfrute santo
que Dios ha dejado en lo que es la sexualidad, tiene que haber entonces también una planificación. ¿Cuántos hijos voy a traer a este mundo? ¿Puedo sostenerlos? ¿Puedo darles la educación? ¿Puedo darles la alimentación que ellos necesitan? ¿Puedo darles lo que ellos quieren para que se desarrolle más adelante? Bueno, esas y muchas otras preguntas podrían venir a la mente y responderse. Y claro, la palabra de Dios tiene respuestas sobre todo esto. O principios que nos ayudan a tomar las mejores decisiones en este siglo XXI. El versículo 28 también nos habla de administrar o gobernar la tierra. Y ahí reitera el mandato cultural, así se le llama a esto, el mandato cultural, de señorear y sojuzgar. Por supuesto tiene que ver con el aire, el mar, la tierra. Y hoy vemos que el ser humano ha logrado mucho, pero al mismo tiempo se ha atrasado también en otros aspectos. Así que el ser humano que tiene un hogar, que tiene una familia, debe administrar y gobernar la tierra. Él hizo seres humanos con poder de decisión. A eso se le ha llamado el libre albedrío, el poder de decidir. Dios, hermanos, o Dios no hizo esclavos para él ni esclavos entre sí. Dios hizo seres humanos para que pudieran verdaderamente desarrollarse en libertad, decidir libremente. Por eso es que cuando las personas preguntan por qué Dios permitió que el pecado existiera, no es una pregunta correcta, sino deberíamos decirle a Dios gracias por habernos dado la oportunidad de nuestros padres, Adán y Eva, de elegir entre obedecerte y desobedecerte. Y aunque ellos desobedecieron, hoy somos personas que pueden disfrutar del amor de Dios, a pesar de la pecaminosidad, o como dice uno de los profetas, como trapos de inmundicia que somos. Él nos ama. Pero Él no hizo esclavos. Si hubiera hecho esclavos, no hubiéramos tenido la oportunidad de elegir. Y por supuesto, si eso hubiera sucedido así, Dios no sería Dios. Dios hizo seres humanos con ese libre albedrío, con ese poder de decidir. Él no hizo máquinas, robots u otro tipo de objeto que pudiéramos tener en este mundo que solamente funciona con los comandos que se le dan y no piensa. No, Dios hizo seres humanos pensantes, racionales, que son responsables de sus actos. Y por supuesto que Dios no hizo enemigos para sí, ni entre sí. Cuando Dios no hizo entonces esclavos para Él, tenemos que entender que nosotros mismos, como seres humanos, no debemos esclavizarnos. La esposa no es un objeto que se le puede esclavizar o tratar mal. Los hijos no son seres inferiores que se les puede maltratar y causar daño no solamente psicológico, emocional y físico, sino que son seres que necesitan el amor de aquellos que ya tenemos más experiencia en la vida, que podemos transmitirles cosas buenas para que ellos sigan adelante. Dios no hizo enemigos para sí. Dios no quiere que nosotros estemos peleados con Él. Dios nos llama y nos ama. Y tampoco Él quiere que seamos enemigos. Hay gente que vive en una casa, pero son enemigos. Es el esposo y la esposa, pero no se hablan. Es el esposo y la esposa, pero se insultan constantemente. Y algunos lamentablemente llegan a las consecuencias terribles del abuso físico. También el abuso físico, psicológico y emocional es terrible.
Pero cuando se llega ya al abuso físico es porque las cosas de aquel hombre que decidió quitarle la vida a su hermano están presentes en nosotros también. Me refiero a Caín cuando decidió quitarse a un problema de en medio, su hermano Abel. Cuando una persona le hace daño a otra en cualquier aspecto, nosotros estamos usando mal nuestro poder de decisión. Claro, ahora tenemos ese poder de decidir solo para el mal, como se le ha llamado en lo que es la doctrina de lo que es el pecado, la hamarteología, la depravación total del ser humano. Solamente puede hacer cosas para mal. Pero en Cristo Jesús ya es diferente. En Cristo Jesús se nos da la redención. Eso significa la libertad, la verdadera libertad. Porque hemos llegado a la verdad que es Jesús. Y la verdad os hará libres, dice Jesús mismo. Porque se estaba refiriendo hacia Él mismo. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, llegamos a la libertad, a la verdad. Y de tal manera que nosotros podemos tomar decisiones correctas. Esas decisiones tienen que ver con su palabra. Esas decisiones tienen que ver con lo que Él es. Así que, hermanos, esa es la cuarta base. El cuarto fundamento. Dios bendijo en todo al ser humano. Y por supuesto, cuando hablamos de ser humano, estamos hablando también de la familia. La quinta base, Dios proveyó el ejemplo para que el ser humano desarrollara el matrimonio. Dios proveyó el ejemplo para que el ser humano desarrollara el matrimonio. Capítulos 1, 31, capítulo 2, versículos 1 al 3. Nos dice que todo lo que hizo fue bueno. Vio Dios que era bueno. En los versículos 3, 10, 12, 18 y 25 del capítulo 1 nos dice que Dios vio todo lo que hizo y era bueno. Ahora en el versículo 31 nos dice que era muy bueno, muy bueno. Así que Dios nos está proveyendo allí un ejemplo para que nosotros también lo desarrollemos en el matrimonio. Él fue ordenado, todo en su lugar, todo en su tiempo y por supuesto tuvo un propósito para crear todo. El propósito mayor en la palabra de Dios es el propósito doxológico, eso quiere decir glorificar a Dios. Pero uno de los propósitos subordinados tiene que ver con darle al ser humano todo lo necesario para que se desarrolle correctamente, de una manera feliz. Todo tuvo un propósito. De tal manera, hermanos, que aquí Dios nos provee el ejemplo para que el ser humano desarrollara el matrimonio. Todo debe ser bueno en el matrimonio. Dios le provee al hombre y a la mujer la pareja. Al hombre la mujer y a la mujer el hombre. No hay casualidades. Dios está inmerso, Dios está interviniendo en eso. El que cree que está mal y cree que está equivocado es el ser humano mismo. Por eso comete errores. Cuando Dios provee a una esposa después de pasar por ese proceso que nosotros llamamos noviazgo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, se les llaman los esponsales. Recuerda usted a María y a José, o José y a María. Ellos estaban en el tiempo de los esponsales, es decir, legalmente casados, pero no viviendo aún como pareja. Bueno, hoy tenemos el noviazgo. El noviazgo es un periodo en el que el ser humano, hombre y mujer, están allí esperando el momento en que se van a casar legalmente y luego por la iglesia si quieren y luego entonces empezar a vivir. Todo debemos verlo como bueno, muy bueno.
Todo lo que debemos hacer en casa debe ser bueno, muy bueno. El trato para ella, el trato para los hijos, el trato para la gente que nos rodea, el trato para nuestros familiares debe ser bueno, muy bueno. Nuestro desarrollo debe ser bueno y muy bueno. Nuestra relación con Dios debe ser buena y muy buena. Que estemos felices, orgullosos, contentos de esa buena relación con el Señor. Así que Dios nos da todo un ejemplo. Él nos sirve de ejemplo máximo, supremo, santo, soberano, para que el ser humano también desarrolle eso en el matrimonio. Él reposó también de su obra, según el capítulo 2, versículo 2. La santidad, por supuesto, no se puede dejar a un lado. Cuando se dice que él reposó de su obra, no quiere decir que él dejó de trabajar, dejó de hacer obras divinas. Simplemente nos está diciendo ahí que dejó de crear lo que él había propuesto de antemano, antes de la fundación del mundo, como nos dice Pablo. Pero hoy él está ocupado cuidando su creación, no como algunas personas en el pasado dijeron que Dios creó y se fue y lo dejó allí como que si fuera un reloj. En aquel tiempo un reloj que usaba engranajes para que Dios solamente le dio cuerda y se quedó allí abandonado. No, Dios sigue involucrado plena y totalmente en su obra. Por eso es que está involucrado en su vida, en su familia, en mi vida, en mi familia. Y por supuesto que Dios lo hizo todo en santidad. Dios no podía hacer un universo en donde reinara el pecado, pero sí dio la posibilidad para que tomara la decisión el ser humano de vivir en santidad para siempre o de vivir bajo la pecaminosidad y la condenación y la separación de él. Eso lo tenemos, como ya mencioné 2 veces en el capítulo 3. Entonces, la santidad debe reinar también en nuestro hogar. La relación entre el esposo y la esposa. La relación entre los hijos y los padres. Debe haber santidad en todo. ¿Y cómo se logra eso? Estando con el santo. Esa comunión con Dios debe fluir hacia nuestros seres amados. No podemos obviar esta verdad. No podemos dejar a un lado esta bendición, sino que debemos seguir adelante, buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al dueño de la familia. Por supuesto que aquí en el capítulo 2 del Génesis tenemos que Dios estableció el matrimonio y la familia. Y podemos decir que con toda seguridad que ninguno de los dos es un ser inferior en la familia, es decir, el esposo y la esposa. Son ayuda idónea, mutua. Claro, en esta narración se expresa esto de la esposa, que ella es la ayuda idónea. Es decir, una persona que en dignidad es igual a él, pensante, con decisiones propias, pero que complementa al otro ser humano. En este caso, al esposo, y el esposo a la esposa. Entonces, quiere decir que eso, cuando el ser humano encuentra esposo o esposa, en este caso el hombre con la mujer y la mujer con el hombre, es que es una provisión divina. Dios provee y la trajo al hombre, dice aquí en Génesis capítulo 2, 21 y 22. La trajo al hombre. Dios desea que cada esposo, cada esposa considere a su cónyuge como igual, en dignidad, con imagen y semejanza de Dios, igual, pero obviamente diferentes para complementarse, y que la familia entonces así se desarrolle. Ahora,
En el versículo 24 nos habla del desarrollo de la familia, y la familia comienza con 3 personas. ¿Cómo así? ¿No son solamente 2? Bueno, tiene que estar Dios allí. Dios, el varón y la mujer. Y debe desarrollarse únicamente, en el caso del ser humano, entre estas 2 personas, hombre y mujer. La familia no debe desarrollarse por los hijos. Es decir, que los hijos sean el pegamento o el catalizador de la relación de un hombre y una mujer. No, deben amarse los dos. Y como consecuencia de ese amor, vienen los hijos para tenerlos, educarlos, guiarlos, todo en amor. No debe el matrimonio sustentarse por los suegros, por los padres o por los familiares. ¿Qué van a decir si nos separamos? No, deben amarse. Y eso debe comenzar desde cuando estaban conociéndose. Un verdadero amor. Por supuesto, una familia nunca debe formarse por interés o por los amigos o las amigas. No por la presión de la sociedad, sino debe crearse la familia por obedecer a Dios, y debe desarrollarse en amor plena y totalmente. Entonces la familia debe estar formada por 3 personas: Dios, el varón y la mujer. Y el esposo o la esposa debe unirse para siempre en valores, en sentimientos, en acciones, en decisiones, en lo espiritual, en lo físico, que abarca todo nuestro ser, y por supuesto en total santidad. 7 bases entonces, o 7 fundamentos que podemos mencionar acá. La primera base que se mencionó fue la de que Dios preparó un excelente ambiente para el buen desarrollo de la familia. La segunda base tiene que ver con que Dios creó seres humanos perfectos para que desarrollaran el matrimonio o la familia. La tercera base es que Dios les dio la facultad de administrar el ambiente para su desarrollo matrimonial, señorear, sojuzgar. La cuarta base tiene que ver con la bendición que Dios les dio en todo aspecto. Fructificar, multiplicar, administrar. Dios hizo seres humanos con poder de decisión, libre albedrío. La quinta base tiene que ver con que Dios proveyó el ejemplo para que el ser humano desarrollara el matrimonio. Dios todo lo que hizo fue bueno y muy bueno. La sexta base tiene que ver con que Dios estableció el matrimonio y la familia. No fue una invención humana, no fue el azar, no fue ninguna fuerza externa, sino que Dios mismo, quien está involucrado en la familia, fue quien estableció el matrimonio y la familia. Por eso es que cuando nos alejamos de él, este vínculo, este núcleo social, está realmente a la deriva y está viviendo un caos. La séptima base, la familia es y comienza con 3 personas: Dios, el varón y la mujer. ¿En qué base está fundamentado su matrimonio o su vida? Podría estar fundamentado o fundado en los sentimientos, pero eso es como construirlo en arena movediza. Se hundirá y se echará a perder todo. Podría estar fundado en la ley humana, pero eso es como construirlo a la fuerza, hacerlo permanecer porque así lo dicen los demás. Podría estar fundamentado o fundado en los hijos, pero eso es como construirlo en una cueva de termitas. Cuando se termina el ciclo de procreación, se abandona. Podría estar fundado en lo material, pero eso es como construirlo en roca, sin sentimientos, sin compromiso.
sin algo que los una verdaderamente. O se llega a tener y se termina infeliz y fastidiado porque no había lo más importante, lo más fundamental. Pero si se construye sobre los pilares divinos, los fundamentos divinos, las bases divinas, el matrimonio y la familia tendrá de todo. Compromiso de por vida, sentimientos plenamente satisfechos, cosas materiales en su totalidad, hijos que agradecerán e imitarán a sus padres, leyes cumplidas a plenitud y sobre todo, Dios será glorificado, porque cada uno de nosotros estará siguiendo las instrucciones del diseñador del matrimonio. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones para todos. Su servidor, Maynor Martín.